Y transmitiendo, estupendo. Pues entonces ya empieza. Ahora hacen las presentaciones y luego los dejo solo sobre el peligro. Sí, porque, como siempre, buenas tardes, gracias por venir a todos, sobre todo en un día de calor como hoy, que realmente parece que estamos en el mes de agosto. Esto de la climatología, yo muchas veces lo pensaba en el tema de los políticos, cuando dicen que el tiempo influye mucho a la hora de las votaciones, y la verdad es que sí se empieza a notar. La presentación del libro de hoy es Historias de la Real Armada y Asociados, prensa y corsarios españoles en la Guerra de la Siena, 1739-1748. Si lo hubierais llamado Blas de Lezo, lo tendríamos hoy en día hasta en la sopa, que se han puesto bastante de moda. Os comentaba justamente cuando estamos preparando que cuando tuve que explicar que la charla era sobre la guerra del asiento, me ha costado un rato explicar y que me comprendieran aquello de qué consistía. Entonces, los dos autores del libro son Antonio Laborda, que le tenemos aquí, y Santiago Rodríguez Aedo, que le tenemos a la izquierda, vestido de blanco. Los tiros de peso me los ahorraré, sobre todo estando yo aquí. Así que os leeré la introducción del libro, que es la sinopsis. Durante la Guerra del Asiento, de la oreja de Jenkins. Mejor del asiento, que es lo más claro. El asiento es el acuerdo que veo en Inglaterra de que podían transportar un asiento de 5.500 esclavos al año. Eso es el asiento. No es una silla ni nada por el estilo. Es un contrato, de ahí viene el nombre ya. Pero ya sabes que en la historia luego los nombres de las guerras y además luego quedan mezcladas porque nos metemos en una guerra de los pactos de familia del 18, donde la verdad es que era una guerra de todos contra todos, pero todos un poco deslavazados, porque era una serie de guerras que habían comenzado en Europa entre distintos contendientes y de repente nos encontramos que todos estábamos o en un bando o en el otro. Fueron muchos los corsarios españoles que participaron en esta guerra, unas condiciones tales que se puede hablar por primera vez del fenómeno de privatización de la guerra. Y luego estoy seguro que nos vais a contar perfectamente que los corsarios no son exactamente piratas y, por supuesto, además de ingleses, había unos cuantos y los españoles se daban muy buena maña. Y desde época bastante anterior. También y por primera vez en esta guerra se utilizaron de forma planificada las publicaciones periódicas. Porque ya en el siglo XVIII los periódicos comienzan a publicarse con una periodicidad desde los mensuales, semanales y algunos que llegan casi a una publicación diaria bastante difícil por aquellos tiempos. No dejan de ser, corregidme si me equivoco, sábanas de a 4 páginas en la mayor parte de los casos. No son como hoy en día vas a comprar el periódico el domingo y casi tienes que ir con el carrito de la compra cuando regresas a casa. Tanto era la Gaceta de Madrid y luego Mercurio Histórico y Político, tanto para responsabilidad de Inglaterra de la declaración de guerra como para difundir de forma más o menos tendenciosa la evolución del conflicto y en especial las correrías de estos corsarios, que a lo largo del conflicto llegaron a causar serios problemas al comercio marítimo inglés. Y, por favor, no nos aburréis con que estemos fuera de periodo de narrar la mayor derrota inglesa naval de finales del siglo XVIII. No. La dejamos para otra ocasión. Sí, la dejamos para otra. Que tendremos. Mencionarla Sí. Digo mencionarla. Pero no vamos a entrar en... Es que hemos tenido especialmente una de las personas que venía a presentar el libro de la charla, Agustín Rodríguez, muchos le conocéis, catedrático de instituto de universidad, felizmente jubilado, con lo cual cada año ya está sacando entre 3 y 4 libros, pero dispone de mucho tiempo, académico de historia, especialista en temas navales. Que entonces hay una dichosa manía, entre otras tantas, de ver que los británicos han mantenido una hegemonía naval desde tiempos inmemorables y que, por supuesto, todo el desastre de la Armada Española es producto de una única batalla que es Trafalgar en Inglaterra. Esa para la siguiente. Esa tenemos otra dos. En este libro se analizan y reproducen las noticias más interesantes publicadas
tanto por la Gaceta de Madrid, que si no me equivoco su evolución sería el actual Boletín Oficial del Estado, el Mercurio y el Gentleman's Magazine, sobre la evolución de la guerra, incluyendo una lista de los barcos corsarios españoles capturados por los ingleses y una tabla de todas las capturas realizadas por estos corsarios y publicadas en el Gaceta de Madrid. Pero como siempre, como yo me he extendido bastante y ya os he citado para 2 próximas charlas que podamos hacer, porque el tema naval aquí suele tener bastante buen predicamento, os dejo con los 2 autores que nos van a hablar de este libro que han tenido el placer de publicar y que, por supuesto, tenéis a la venta en la librería Tercios de Madrid. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Todo gusto. Vale. Muy bien, pues reitero las gracias a la consistencia de esto y sin más estamos en harina que es otro que imagino que podéis. Bueno, el título Historias de la Real Armada y Asociados explica claramente el contenido del libro. Es decir, en este libro lo que se habla es de historias, de aventuras, de presas hechas a barcos ingleses, de combates entre barcos de uno y otro bando, porque son historias de la Real Armada, es decir, intervienen barcos de la Real Armada. Entonces, Real Armada y asociados, es decir, a lo largo de la Guerra del Asiento, que como bien explicaba el compañero, esta basada se originó por que se terminaba la contrata, el contrato que concedía Inglaterra el transporte de esclavos negros desde África a América, se terminaba, los ingleses ganaban muchísimo dinero con ese tráfico de negros y los ingleses querían que esa contrata se renovase. Los españoles, la corona española, no quería renovar el contrato porque quería hacerlo a cuenta propia y entonces los ingleses declararon la guerra para intentar que ese contrato no se rompiese. Entonces, claro, historias de la Real Armada y asociados. Es decir, en esa guerra naval, porque fue principalmente una guerra naval, intervinieron unidades de la Real Armada y otros asociados, que fueron los corsarios españoles, por un lado, y las compañías de comercio que existían entonces, que eran la Guipuzcoana de Caracas y la compañía de La Habana. Claro, en el caso de las compañías comerciales, pues es evidente que querían colaborar con la corona, aparte de la devoción o la fidelidad hacia la corona, querían intervenir por razones puramente económicas. Ellos estaban defendiendo lo suyo, porque claro, si los ingleses ganaban, pues entonces su primer paso iba a ser anular a estas compañías comerciales y comerciales. Entonces, estas compañías colaboraron muy gustosamente con la Real Armada de diferentes maneras. Y luego estaba el otro caso, que es el de los corsarios españoles, que, por supuesto, la fidelidad a la corona será por supuesto, pero también intervendrán por cuestiones puramente económicas. Es decir, ellos capturaban un día barcos ingleses, tanto porque querían servir a su rey como por se ganaba mucho dinero en esa actividad. Una actividad peligrosa, pero que en un año de campaña pues, se podía sacar un dinerillo que les podía liberar de trabajar para toda su vida. Entonces, claro, ellos estaban a pensar. Por eso es historia de la Real Armada y claro, por eso en la contraportada se habla de el fenómeno de privatización de la guerra. Es decir, la corona era muy consciente de que la Real Armada española era muy inferior en número de barcos y efectivos a la marina real inglesa. Es decir, es que estaban del orden de 4-1. ¿Sí? Porque la Real Armada debía contar aproximadamente con unas 50 unidades en sus navíos y línea y unidades de carga. Los ingleses contaban con 2.400 unidades, perdón, con 240 unidades en todo el sentido. 4-1.
la desventaja era abrumadora y claro, la Marina española decidió intentar remediar esa desventaja favoreciendo que tuviesen en ella los corsarios españoles. Los corsarios españoles evidentemente no se iban a enfrentar a unidades de guerra de la marina inglesa, porque no estaban en condiciones ni por el armamento ni por la solidez de los barcos. Pero al capturar barcos mercantes ingleses, obligaban a las autoridades navales inglesas a destacar unidades de la marina de guerra a búsqueda de captura de estos corsarios, con lo cual le traían determinados números de barcos de guerra ingleses que no podían participar en otras operaciones que contribuían a nivelar un poco esa distancia. Bien, seguramente, bueno, pues todos ustedes habrán visto las películas de Buster Antemano. Y les ha encantado, y bueno, a mí me ha encantado, ¿no? Es una aventura de los siete mares, con los barcos indios, combates, etc. Bueno, pues con un poco de imaginación, en las noticias que se publicaban en la Gaceta de Madrid se reproducen esas mismas imágenes. Por ejemplo, la captura de un barco mercante inglés fuertemente armado, el Townsend, que se realiza en 1730. La captura la hace una fragata corsaria de nombre de Nuestra Señora del Carmen, mandada por un guipuzcoano, por el monje de Bolicochea. Y entonces, digamos que esto se produce en junio, estamos hablando de junio de 1700. Dice la noticia que la fragata corsaria española, después de haber hecho algunas otras capturas, a la altura de los 48 grados, 39 grados en la latitud, es decir, más o menos muy cerca del canal de la Mancha. Por esa zona se encuentra con este entonces, es un paquebote armado de 12 cañones, y con tripulación, etcétera y tal. Lo ve y tal, se lanza en su persecución. ¿Y qué es lo que ocurre? Este paquebot, dice la noticia, es una de las embarcaciones más ligeras que tiene el rey británico en sus dominios. Por eso, cuando se vio atacado de la fragata, largó su gallardote al tope y empezó a disparar su artillería sin bala, como haciendo salva o burla al armador del puesto. Pero este, que es más ligero, continuó en perseguirlo, haciendo fuerza de vela. Observando el paquebot que la fragata le ganaba alguna cosa a un largo, conforme iba navegando, aparejó la bolina. Y el armador, es decir, el corsario, hizo el mismo. Y este andar, es decir, después de varias horas de persecución, aún les sacaba mayores ventajas, y llegaron a tiros de cañón, y empezaron a jugar la artillería, y duró la función, me hace gracia este término de la función, porque es un término que se suele utilizar mucho en los combates, y duró la función, ¿no? O sea, en San Sereña duró la función cosa de 2 horas, y quedó el paquebot muy maltratado del cañón, mayormente por la popa. Es una táctica muy habitual, que el barco más velero, que le da más ágil, atacaba al contrario por la popa, que era la parte más débil. Dice, no obstante que aún en esta contienda sacaba el armador mayor partido, como veía que se iba a hacer la noche, finalmente se acerca al paquebot inglés y lo toma a abordaje. Hay una sabacina, mueren varios y al final captura al paquebot. Con la particularidad de que en este caso el capitán del paquebot inglés consigue tirar los pliegos oficiales que llevaba los pies al mar atados con una bala de cañón. Entonces, así también. Esa captura además hizo mucho ruido en Inglaterra, porque fue la primera importancia que se produjo y de repente fue como un nuevo pecado a los ingleses. Los ingleses se quedaron muy sorprendidos de que un barco mercante también preparado como el Townsend, que dice eso de los corsarios españoles. En los periódicos ingleses se reprodujo este combate
y toda una serie de cartas que escribía el capitán de Alfonso en las ideas, perdón, protestando de que los españoles, como no, habían actuado con Marx. Esta noticia se publicó en la Gaceta de Madrid. ¿Y por qué se publicó esta noticia en la Gaceta de Madrid? Al igual que otras muchas noticias sobre las actuaciones de los portales españoles. Porque en ese caso el Marqués de Senada, que era entonces secretario de la Libertad del Ministerio Español, vio que los ingleses, que les llevaban ventaja en este campo muchísima, utilizaban sus medios impresos para publicar noticias de propaganda sobre el por qué había que ir a la guerra, lo bien que les iba en la guerra, las capturas que hacían los ingleses, los cobardes que eran los españoles y los valientes que eran los ingleses. Entonces, esa era la influencia. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Y de hecho, aquí en mi libro está reproducido en una carta dirigida a la Secretaría de Marina, diciéndoles que semanalmente se van a enviar desde los diferentes puertos los partes de las acciones en procesos españoles para que se publique en la Gaceta de Madrid y en el Mercurio los semanales. No, la Gaceta de Madrid era semanal y el Mercurio era mensual, para que se publicasen esas noticias ahí, y se publicaron en el facto. Bueno, se publicaron la mayoría, hay otras que no se publicaron, pero bueno, naturalmente no todas las acciones de los corsarios son tan trepidantes. Hay otras que son más, digamos, aquí. Van allí, vienen el batillé, le dicen quiero parado, y el barco se para, y los capturan y por ejemplo, en otras ocasiones los combates llegan a ser realmente muy sangrientos. Como es el caso de un barco inglés, le llaman navío. El término de navío se refiere hace un momento a un barco de tren. Entonces, algo mayor que una fragata. Cuando hablamos de navío, de fragata y de mercantes, son de bastante menor tonelaje que sus correspondientes a guerra. Una fragata de guerra tenía como 100 unidades más y en el momento de la necesidad hay una fragata corsaria de una fragata. Bueno, pues en ese caso el Whittaker lo captura Agustín de Samano. Agustín de Samano es un figura. Este individuo comenzó la guerra siendo corsario y terminó la guerra siendo corsario. No lo capturaron jamás. Y se llevó a puertos españoles pues, como 30 o 40 mercantes españoles. Es el único caso. Porque la mayoría de los corsarios acababan siendo capturados por los ingleses. Lo que pasa es que había cantes en prisioneros. Entonces el corsario lo recogían y lo volvía otra vez a las andadas con otro barco de tipo de tal. Pero Agustín Samano no debía ser ninguna. Vamos, una cosa excepcional. Bueno, pues este hombre se acerca aquí al Whittaker, entonces, para su sorpresa, la tripulación del Whittaker opone una resistencia absolutamente desaforada. Hasta tal punto, bueno, mueren un montón de gente por uno y por otro lado en la captura, y cuando, claro, está Agustín de Samano, bueno, este barco debe llevar aquí en la bodega, debe llevar la bomba. Pero resulta que llevaba una carga de ínfimo valor y nadie se ha explicado por qué los ingleses opusieron esa defensa tan desaforada y tan sangrienta. No todas las capturas salían bien, naturalmente, porque, por ejemplo, había ocasiones en que el corsario echaba mano a un mercante y cuando ya lo llevaba camino de puerta española, de repente aparecía un barco de guerra inglés, ¿no? Y entonces había que decidir qué hacer. Si intentar enfrentarse al barco inglés, intentar distraerle para que mientras tanto la presa fuese a puerta española. Y en este caso es la fragata Nuestra Señora de Aránzazu, capital mandado también por otro guipuzcoano, Juan de Zabaleta.
captura dos barcos. Uno es el San Balón y otro es el Wellington. Bien, los dos barcos capturados con la defensa van camino de Puerto Español, ¿no? Y en ese momento aparece un navío de Lima, que empieza a darle escala. Entonces, el capitán Corsario lo que intenta es dejar vía libre a las presas y él interponerse intentando que el navío de línea le persiga para que da tiempo a los futuros a poderse. Entonces, bueno, pues empieza a jugar con el navío de línea, porque claro, el Corsario es mucho más ligero, pero finalmente el capitán inglés se da cuenta de que el Corsario va a ser imposible echarle el guante y al final decide dejarle y captura una de las cosas que había hecho y se lo lleva a Inglaterra. Ese es un libro de aventuras. ¿Sí? Por más que sean reales, y en muchos casos eso recorre la realidad sincera de la ficción. No solamente se habla de las acciones de los corsarios, también se habla de las acciones de las unidades de la Marina Real. Naturalmente, están las noticias sobre la vida gloriosa, ¿no? Un avión mantuvo 3 o 4 combates con los ingleses hasta que finalmente los ingleses, cuando estaban por Julián, quería ir a Ferrol, pero los puntos contrarios lo obligaron a ir a Cádiz y finalmente los ingleses lo pasaron en el cabo de San Vicente los incidentes sobre eso hundiese uno de los barcos de guerra inglés. Y además, en este caso, la noticia no hace justicia al hecho, porque en el diario de a bordo, el que escribe el capitán del Glorioso, es estremecedor, porque están ensalzados dándose fuera por un tubo, y de repente ven que el barco inglés se volatiliza, porque ha salido a Santa Bárbara, y entonces todo el mundo se queda quieto, parado y mudo ante la enormidad de lo que ocurrió. Evidentemente se dura a 30 segundos. Bueno, pues aquí, por supuesto, hay noticias publicadas sobre esas acciones, sobre la llegada de la escuadra de Torres a La Habana. No se habla, curiosamente, no hay noticias sobre en el Mercurio sí se hace una narración del sitio de Cartagena de Indias. Nosotros no lo hemos incluido porque es que en realidad el sitio de Cartagena de Indias es un acto, es una guerra, no es guerra naval, es el sitio de una ciudad, que también navales, pero no se puede hablar en punto de combate naval. Solamente se hablan aquí de las acciones de los corsarios en aguas europeas. En aguas americanas fueron muchos corsarios. Pero eso es otro libro. Y es un libro apasionante. En la Gaceta de Madrid en el Mercurio Histórico se hablan algunas veces, se comentan algunas noticias de acciones de corsarios españoles en aguas americanas. Pero evidentemente hubo muchísima más acción. Bien, y ya para terminar sobre estas aventuras estadísticas, en este caso, independientemente de las acciones de los grandes navíos de guerra, como el Grueso, hay acciones también de barcos de la Real Armada más pequeños, avisos, barcos de exploración, etc. En este caso, el que más nos ha traído la atención es el caso de una fragata aviso que acompañó a la escuadra de Torres en 1745 y fue viaje desde La Habana a Cádiz, que luego se decidió y fue al Cádiz. Bueno, pues la escuadra de Torres se iba formada por varios navíos de guerra y esta fragatilla, de unas 100 toneladas, muy pequeña,
armada con 6 cañones. Bueno, en el viaje de regreso a la altura de las Azores, para ti ya pierde de vista el resto de la escuadra. Se queda en las Azores estos días, se espera a ver si aparece algún barco de los españoles, sí o no. Entonces, como no aparece, ya decide que anda José de Zapirey, que es el príncipe de fuera, para que anda esa fueratilla, decide dirigirse hacia el Ferrol, porque era uno de los puntos de encuentro casi de ese país. Bueno, ahora va al camino del Ferrol y a la altura de Camariñas se encuentra con un barco con 6 inglés, una fragata de José inglesa, que se lanza sobre ellos, vamos, y además diciendo esto fantasma, con 6 cañones de 4 libras, pues no era enemigo para una fragata. Bueno, este hombre, José de Zapirey, que debía de ser un individuo muy frío, y además, sobre todo, que la tripulación debía de tener extrema confianza en él para conseguir hacer lo que hizo. Según narra en su diario, cuando se acerca a la fragata inglesa, entonces el medio español me decían que me rindiese. Y él coge la bocina y dice, iros a pasar. Entonces, los ingleses empiezan a sentir espera, bueno, pues intenta campear el temporal, pero solo a punto de que los ingleses no gobiernan bien. Y entonces, lo que hace es, o sea, van los dos barcos en paralelo, ¿no? Sacudiéndose, ¿no? Y él nota que el barco inglés es más rápido que el, ¿no? Y entonces, que siempre se adelanta un poco, luego se pone al freno para esperar a frenar y volverlo a sacudir, y cada vez que toca una andanada del barco inglés se adelanta un poco. Entonces él, que observa eso, lo que hace es aguanta una andanada, deja que el barco se adelante, y él lo que hace es ponerse al pecho y ponerse por detrás, de tal forma que consigue ganarle el mando lento, le suelta una andanada y se marcha a Camariñas. Entonces, eso precisamente le sirvió a José de Zapirey de mandarse en capitán. En fin, insisto, este no es un, aunque, bueno, que tiene una serie de consideraciones de las que va a hablar a mi compañero, que es un ministerio y le dejo a él. Pero es un libro que, aunque bueno, tiene de cómo se desarrolló la norma del acento y toda una serie de consideraciones teóricas sobre la actividad corsaria. El nombre de esta casa no tiene nada que ver con las pilotas. Es más, ese es uno de los escasos puntos en los que estaban de acuerdo todas las marinas de guerra de Europa. Cualquier marina de guerra que capturase un pirata, prácticamente sin juicio, cogía toda la tripulación y la colgaba del penol directamente. Se pirata de alguien capturado contra él. O sea, no, la historia de alguien que tenía una patente de cosa del rey y actuaba protegido por la corona. Y como tal, tenía derecho a, siempre que se mantuviese dentro de los usos y costumbres de la buena guerra, tenía derecho a capturar lo que se le pusiese con él. Y si era cogido prisionero, entonces estaba protegido por la ley estriana. Entonces tenía una serie de derechos que se tenían que respetar. Si era un pirata, es decir, si su actividad era sin patente de coso, o sea, el resultado era inevitable. Todos los que no estuviesen muertos en combate y eran cogidos prisioneros, automáticamente se colgaba del penol sin más fe. Bueno, y creo que con esto yo he hablado bastante sobre el contenido del libro y por supuesto estoy preguntas. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero y colega y luego, si quieren, pues,
nos hace unas preguntas, pues si quieren hacer alguna pregunta, pues estamos aquí. Buenas tardes, gracias por estar aquí. De cualquier forma, yo también lo mismo, en algún momento si queréis interrumpir o preguntar cualquier cosa. Bueno, lo primero es que la guerra del asiento, ya lo hemos comentado antes. La guerra del asiento simplemente es un contrato que hay, o sea, las guerras, como ya sabéis, en gran parte suelen tener un origen económico, o sea, cuando está todas las cosas del patriotismo, la tierra, todo, es verdad, está también, ¿no? Pero casi siempre, o sea, es una cosa económica. Entonces, esto era un tema económico, había un transporte en el cual se sacaba mucho dinero, no solamente allí, sino también aquí. O sea, pensar, hace poco hubo un programa de documentos Radio Nacional de España sobre la esclavitud en España. Y curiosamente había una mención que una parte importante de las grandes fortunas, que incluso son apellidos que actualmente estamos viendo, si tiramos para atrás, parte del origen de esa fortuna es porque eran tratantes de esclavos. Pues nada, es decir, era un negocio del momento. O sea, no voy a hacer ninguna cuestión moral. Entonces, de hecho, España, una de las razones por las que no quería, Antonio, no quería renovar el contrato es porque lo que quería era los ellos. Pues bueno, se movía mucho dinero no solamente de una forma directa, sino también un dinero financiero. Es decir, parte de estas expediciones se armaban por financiero, o sea, para transportar. Para que os hagáis una idea, normalmente la efectividad era alta porque no solía superar el 15% de mortalidad y un barco podía transportar unos 500 esclavos. Entonces era mucho dinero lo que se estaba moviendo. Estamos hablando en términos. Entonces, esto es la guerra del asiento. El otro nombre, guerra de la oreja. Pues guerra de la oreja es que hay toda una serie de intereses económicos que precisamente aparecen en gran parte en la prensa, etcétera. Intereses económicos, incluso si queréis, en contra de la propia Inglaterra, porque parte de esos intereses lo que hacían era subir las primas de seguro, con lo cual a los aseguradores ingleses y a otros grupos de aseguradores les interesaba. O sea, quiero decir, por eso digo lo de antes de que, ojo, de no poner en la patria. Os aseguro que aquí el dinero, incluso contra tu propia patria. Entonces, bueno, era un negocio. Y en un momento determinado, la anécdota es que un contrabandista, no Jenkins, es atrapado por un. Entonces, según él, le cortan la oreja y le dicen que eso es lo que le va a hacer un oficial de su majestad, una persona muy grandilocuente, y va por la oreja, por allí. Curiosamente, que es el ministro, en ese momento el primer ministro inglés, escribe, está aquí reproducido también, una versión, creo que es abreviada, yo creo que no es completa, que se publicó en la Gaceta, escribió un panfleto, curiosamente, el primer ministro inglés, haciendo un análisis económico diciendo, no nos interesa meternos en guerra con España, nos interesa más negociar. O sea, para que veáis el nivel de lo que se estaba avisando. O sea, había unos grupos económicos allí que lo que querían era, oiga, métase en una guerra porque yo lo quiero. Hay una parte que nosotros en algún momento hemos visto, que sería objeto realmente de estudio, que es posiblemente dentro de ese origen de esa guerra hubo incluso una parte de burbuja o de inflación, porque se vendieron bastantes acciones de estas compañías. O sea, lo mismo que aquí había compañía, digamos, guipuzcoanas, en Inglaterra también había varias acciones. Entonces hubo un momento en el cual las acciones de compra que estos van a ganarse una pasta enorme. Y aquello, pues, es decir, todo eso movía. Entonces, con esos mimbres, que acabó en la guerra del asiento, como decía antes Antonio, hay un momento en el cual España no tiene una flota equivalente para plantarle cara. Hay un proyecto por el cual se va a desarrollar una flota, pero evidentemente el construir barcos no es una cosa así, o sea, y más en la época. Entonces, se plantea, por eso lo de asociados, dos asociados. El primero, el de los corsarios. Hablamos de los corsarios. El de los corsarios es una privatización tal cual, es decir, y además con una cosa, y citamos también otra dice, ¿corsarios piratas? No,
si queréis, con ese fino humor inglés que tienen, hay un artículo de la Enciclopedia Británica que es la diferencia entre corsarios y piratas. Y hay una frase al comienzo que dice: un corsario es un pirata con papeles. Y es perfecto, es una definición perfecta. Pero no solamente con papeles, ¿eh? O sea, aquí hay una orden de corso. Esa es otra de las cosas, ¿no? Cuando alguien hace lo que le da la gana, siempre decimos eso: ese se cree que tiene patente de corso. Bueno, lo tenemos relativamente cerca. Si veis a Simancas, en el archivo tenéis patentes de corso auténticas, incluso algunas en blanco, para rellenar. Me parece que nos vimos aquí una. Y bueno, y está la propia ordenanza, la patente de corso, eso de que esperaba que tú hicieras lo que te da la gana, vamos, de eso nada. O sea, está el texto de una patente. De una patente, de cómo es. Lo primero es que para hacer corso, un negocio en el cual tú eras un armador, tenías que dejar una fianza precisamente para la buena guerra. Lo que sí que te proveía la corona era el armamento. Cuando tú hacías un ataque, sacabas la bandera de la Real Armada. Es decir, tú eras en ese momento un barco de defensa, no eras solamente cosa. Segundo, una cosa que antes decía, una tripulación de presa. ¿Qué es eso de tripulación de presa? Bueno, pues si un barco de estos tiene que llevar X marinería, etcétera, llevaban más. ¿Para qué? Porque cuando se cogía la presa había que pasar una serie de gente para que trajeran el barco. Ya, eso, si os fijáis, empieza a ser mal negocio, porque ya tengo que llevar más gente y ya reparto en más gente. Entonces, hombre, rápidamente podría llegar algún creativo y decir: fácil, cogemos el barco, le vaciamos, lo hundimos y aquí paz y Dios por gloria, me quito todo el asunto este. No, en la ordenanza de corso, si haces eso, automáticamente es un acto de piratería, que te puede llegar a costar incluso pena capital. O sea, cuidado que eso de la patente de corso no es verdad, esa idea que tenemos de la... No, es una cosa, es un negocio. Es decir, es una privatización de acciones militares, es una privatización de la guerra. Pero tampoco penséis en una privatización del estilo de las tropas, por ejemplo, de mercenarios, por ponerlo en un contexto más moderno, que en el fondo es un ejército regular, perfectamente armado y que hace acciones militares. No, esto es una guerra de baja intensidad. Esta es, por decirlo gráficamente, de patadas en los tobillos. Paso por allí, te di una patada en el tobillo y te dejo cojeando. ¿Por qué? Porque afectó al comercio suyo. Cada vez que un corso cogía un barco, se ponía para acá, esa carga se vendía aquí, se quedó sin ella, el barco se quedaban sin él. De hecho, parte de los barcos corsarios a veces eran estos propios barcos que los compraban los armadores, algunos también los compró la armada. ¿Sí? Pero una cosa, un negocio como cualquiera, o sea, una cosa privatizada, pero dentro de una guerra, no una guerra regular, sino una guerra de baja intensidad. Pero de baja intensidad, que ojo, esas patadas en los tobillos llegaron a hacer daño. Daño económico, la pérdida de cargas, daño económico en que subieron bastante las primas de seguro que tenían que pagar los transportistas y, Antonio, el hecho de que tenían que utilizar barcos que esos sí eran militares, podían estar en otra misión, los tenían que utilizar para estar vigilando. Entonces, a mi modo de ver, siempre decía, creo que fue una solución inteligente. O sea, fue hacer, como suele decir, hacer de la necesidad virtud. Esto es lo que hay, no tenemos otra, pues vamos a hacer. Y creo que lo hicieron muy inteligentemente, porque llegaron a... De hecho, por hacer una mención con Blas de Lezo, cuando ya en un momento determinado no acaba muy bien el virrey, es precisamente porque Blas de Lezo lo que pide es que haya barcos corsarios. O sea, él pide pasar en parte a esa guerra. O sea, el método no era malo, ¿no? Está claro que no era un método malo. Un método, eso sí, utilizó de una forma distinta a cómo se utilizaron los ingleses. O sea, porque ya desde hacía tiempo todos tenían lo que se llamaba cartas de represalia, que era el hecho de si te encuentras con un barco de los otros, lo puedes hacer. Y aquí no, aquí ya no es cartas de represalia. Ya es una cosa establecida
con una ordenanza bastante larga y detallada, y a partir de ahí, bueno, pues es una forma de luchar, o sea, esto es una guerra, entonces, bueno, no tengo utilizo. El otro socio fue la prensa. La prensa, si los ingleses ya nos llevaban, es verdad, bastante, porque la prensa, bueno, eso realmente es muy moderno. Ahora mismo estamos todos los días oyendo lo de las fake news, estamos oyendo que, por ejemplo, el New York Times ya tiene una base de datos con todas las mentiras que le van sacando a Donald Trump. O sea, es decir, pero eso es genérico. Todos los políticos, todos los que están en el poder, tratan de hacer el relato de que ellos quieren contar. Ellos quieren contar su cuento. Aunque tú le pilles que está haciendo otra cosa, es lógico. Que eso no lo juzgo, es lo que hay. O sea, es lo que... Y esto ya lo estaban haciendo los ingleses. O sea, tanto la London Gazette como el Central Magazine estaban publicando poco menos que, bueno, los españoles les están dando, hasta que empezaron a hacerse otras publicaciones. De hecho, esas publicaciones, una de las cosas que se comentan en el libro y que sacamos las estadísticas es que de tanto que se quiso publicar, las capturas, que si miras la prensa inglesa, son superiores a las reales. Estamos hablando de las registradas en el Archivo General de Simancas y las de la Gaceta. Pero me refiero a las capturas de los españoles. O sea, ellos, si tú miras la prensa inglesa, ellos dicen, pues, nos han capturado 100 barcos los corsarios. Y miras lo que era tú y dices, no, eso tiene que ver, en parte, con el tema de las primas de seguro. De agrandar aquello. Por otro lado, hay algunas noticias cuando las ves en un sitio o en otro, en fin, hay desde excusas de mal perdedor, el caso del Ponce, que decía antes Antonio, bueno, pues era nuevamente el contar el relato. Por eso el Marqués de la Ensenada, yo creo que tiene una buena idea de decir, no veis que yo también voy a publicar, yo también voy a contar el relato, contar el nuestro. Además, tener en cuenta que eso tenía, aunque no hubiera una difusión de la prensa como la que hay ahora, pero sí acababa de tener una difusión en la sociedad que tenía una influencia. Una influencia de sentir una amenaza, no solamente económica, sino una amenaza de alguien que nos está comiendo el mandado, por decirlo de una forma coloquial. Entonces, ese era el otro asociado. Nosotros, como decía antes Antonio, hemos circunscrito este libro a las acciones que han sido aquí en Europa, es decir, lo que sería desde el estrecho de Gibraltar toda la parte a toda la parte entre el norte de España. Porque en todo lo que hubo de corso en el Caribe, las patentes de corso se dieron directamente por virreyes en los chiquitos. Entonces, bueno, no es exactamente igual, incluso yo no tengo muy claro si sería exactamente la misma ordenanza y el mismo control que hubo aquí. Sí, la misma ordenanza, sí, lo que pasa es que era un mundo mucho más... Un poquito más laxo. Porque salía 5.000 metros, pues cada uno percibía que está siempre ¿no? Entonces, como más caótico. No se sabe al final quién ha dado esa parte. Y además por esa arena, así, otra forma un poco distinta. No, lo digo también porque aquí realmente, por ejemplo, nosotros para hacer esto, nosotros basamos todo lo que hay en el archivo de Simancas. Pues en el archivo de Simancas está perfectamente, podéis ver, por ejemplo, lo que estábamos hablando de las capturas, hay un momento cuando ya se establece el corso, no como las simples cartas de represalia que puede llevar alguien, sino como algo ya orientado a una lucha, algo ofensivo. Por otro lado, se le da un control. Entonces, tienes con unas fichas, hombre, aquí también depende a veces del escribano,
pero en general las fichas están bastante iguales. ¿Cuál dice el barco ha sido tal latitud, cuál es su carga, etcétera? O sea, está, vamos, perfectamente establecido y puedes seguirlo todo, ¿no? Hay un aspecto, en realidad es una guerra muy moderna, esta guerra. Bueno, más o menos habréis oído relatos sobre las acciones de corsarios alemanes en Alemania y en la Guerra Mundial. Bueno, pues los corsarios españoles utilizaban exactamente las mismas prácticas. Es decir, un corsario español, un corsario de altura, un corsario bretaño, navegaba bajo bandera turca, bajo bandera francesa, cualquier bandera neutral de un país neutral. Y iba haciendo gente que los mares creciendo su trapo, veía una presa, y entonces en el momento en que veía la presa, entonces arreglaba la bandera y entonces arreglaba la bandera de la corona española. Entonces, ya no somos neutrales, ya somos nosotros, entonces acaban a la castilla de y además las campañas podían durar hasta 3 meses. En el caso de estas cosas de altura, podrían estar 3 meses por los mares, prácticamente hasta que la tripulación les disminuía tanto a base de tripulaciones a los diferentes barcos que capturaban, que al final tenían que regresar a puerto, pero ya no podían capturar más. Esto se da un caso de que protejan con un barco, un mercante inglés, lo capturan y le hacen firmar al capitán un pagaré. Le debes tanto porque te dejo entrar a puerto. Pagarés que todos se hacían efectivos, curiosamente. O sea, aquello era una guerra de caballeros, aunque no lo pesen, pero se cumplía Por eso, porque hablando del tema de las banderas, digo que un barco armado en corso utilizaba otras banderas, los propios barcos mercantes utilizaban otras banderas para quienes vieran, porque una de las cosas, por ejemplo, que estaba en la ordenanza es no se podía atacar a un barco que fuera aliado. Y con eso pasamos por varias fases en las cuales podíamos hacer corso contra los franceses y luego dejamos de poder hacer corso contra los franceses, ¿no? O sea, estaba ahí, ese tipo de cosas estaban establecidas. Pero no solamente eso, sino que desde el punto de vista de los armadores, una cosa, de eso están todos los papeles de los juicios, que en Simancas, es muy curioso, había desapercibidos. O sea, había gente aquí que aparentemente eran los armadores de un barco. Entonces, si la copas, español no mire. Un barco, un armador no pueden hacer corso. Entonces en ocasiones había verdaderas discusiones de no, esto es de un español, entonces tiene usted que devolver el barco y la carga, hasta que en algún caso se investigaba, y hay varios juicios, precisamente. De hecho, hay un par de hermanos, esto se llama muy curioso porque tenían montado el negocio. O sea, al final acaban en la cárcel, tenían montado el negocio simplemente de estar de testaferros, simplemente de buques ingleses. Entonces lograron que se devolvieran unos cuantos, hasta que en un momento determinado alguien debió seguir el asunto y estos acabaron en la cárcel. Está todo juicio. O sea que, como veis, a pesar de todo, no suena, o sea, he dicho todo esto, como veis, no suena en nada a piratería. O sea, el señor allí con la pata de palo y con el cuchillo en los dientes y tal, no. De hecho, salvo en algún caso, no además, es que hubo un motín a bordo de la nave y el capitán se cayó. Pasó a la gente. Sí, hay un caso especialmente fuerte. Pero generalmente no era el caso, porque además muchos de estos buques mercantes llevaban tripulantes civiles. O sea, el mismo que viajaba la carga estaban en un viaje y la gente era tratada
Es curioso, hay una novelista inglesa de la época que fue capturada, cuenta en una novela, se captura, o sea, quiero decir, era bastante caballeroso, a pesar de todo esto. Pero, ojo, dicho eso, el negocio es el negocio. El negocio es el negocio y esto era una guerra. O sea, entonces, no, y además el negocio es el negocio y siempre te... Los españoles, después un consejero, pasan con la situación y no desean con chiquitas. Matan a todos los señores ingleses y además los justifican. Bueno, es que habían roto las leyes de la guerra. Ellos se habían rendido y luego habían pretendido capturar el otro de nuevo. Eso no es segunda guerra. Entonces, sí, en todo momento se habla precisamente de hacer buena guerra. Esa es una de las razones que está en la ordenanza por la cual los armadores tienen que dejar una fianza, precisamente para asegurar que hacen buena guerra. Una de las cosas, por ejemplo, de buena guerra es lo que hablábamos antes. No pueden hundir un barco capturado. El barco se captura y se... ¿La corona tiene alguna participación de beneficios establecida en base a las... Sí, el quinto real, que cuando en un momento determinado de la guerra del asiento al rey le interesa todavía potenciar más, renuncia a ese quinto real. Renuncia al quinto real. Pero al principio es el quinto y el otro era para los armadores. O sea, tú fíjate que tú tenías un coste como armador de ponerlo, pero es que tú te dabas 4/5, ¿eh? Te dabas 4/5 de un barco entero más su carga, sabiendo que además el barco en muchas ocasiones o le podías comprar tú o lo iba a comprar la corona. Bueno, me parece que ya lo estamos hablando. Nos pasamos ya al turno de preguntas. Un par de cuestiones. ¿Qué pasaba con las tripulaciones apresadas? ¿Se conservaban para canjearlas posteriormente? ¿Pero cómo se conservaban? Sí. Encarceladas, ¿no? Eso fue un problema desde el principio. Claro, Bueno, requería una logística también. No, pero es que en principio, claro, las tripulaciones de los barcos capturados eran muy pequeñas, a lo mejor 6 o 7 marineros en cada mercante. Pero claro, es que se capturaban tantos que empezaron a acumularse en los puertos y nadie sabía qué hacer con ellos porque no estaba previsto. Y además, como se suponía que no eran combatientes, porque eran tripulantes de barcos mercantes, pues no estaba previsto el tema. Y fue un problema cuya solución, en principio, dependió de la buena voluntad de los armadores para alimentarlos, mantenerlos. Hasta que ya finalmente la corona se hizo cargo de la manutención al cabo de un año. O sea, tuvo que pasar un año hasta que se llegó al acuerdo de que la corona mantendría a las tripulaciones. Y luego, en 1742, creo, o 41, no sé, en París, los ingleses españoles firmaron un tratado por el cual se comprometían a mantener las tripulaciones. Entonces, los ingleses enviaban dinero a la corona española y a los españoles a la viceversa para mantener a los prisioneros y también para establecer cárceles de prisioneros. Los armadores españoles, sobre todo los de las fragatas, que necesitaban tripulaciones muy expertas para poder manejar las fragatas, fueron las que presionaron muchísimo a la corona para que llegara a acuerdos de cárceles de prisioneros, porque ellos lo que querían era recuperar esa marinería experta que empezaba a faltar. Entonces, a partir de 1742 hubo cárceles de prisioneros regulares. Y otra cosita, estos corsarios españoles, una vez concedida su patente de corso, tenían que ceñirse a la reglamentación de este tema, pero después funcionaban con plena autonomía en sus zonas de influencia, o recibían instrucciones de la Armada para que se ubicaran en el paso de tal, o desorientaban. No. De hecho, hay, en el libro, muchas de las campañas de un corsario, por ejemplo, duran 3 meses. O sea, él empieza allí, pilla,
O sea, él decide con plena autonomía. Claro. O sea, hombre, lo que no sé hasta qué punto, y ahí sí que hay, si quieres poner argumentaciones, que funcionaría seguramente, es el hecho de que posiblemente un armador que se está jugando el dinero, pues es posible que tuviera, pues alguien que puede pagar, que te voy a decir, en un puerto en Inglaterra, para saber qué barcos están saliendo. O sea, las técnicas de información las ha habido siempre, las ha habido siempre. Entonces, pero eso sería, si quieres, algo también como libre, como de libre disposición. Pero vamos, es algo bastante razonable suponer que alguien que es un armador que está poniendo un dinero que le puede ir bien o le puede ir mal, porque ojo, como decía antes, estos son barcos mercantes armados, pero no son, vamos a ver, no son enemigo para un barco militar armado. Y en esos paseos que se estaban dando, podía ocurrir que se encontraran con un barco de esto. Y se lo comía. O sea, de hecho, una parte importante de los barcos corsarios acabaron hundidos. Acabó capturado. O sea, pero entonces, lo que decirte que el armador se estaba jugando. Entonces, ¿es posible que hubiera? Sí, posible. O sea, que cuando hacía una campaña de estas, dijera, sé que vas a estar. ¿Hay algún caso en el que la Real Armada exige la colaboración de algún corsario en acciones navales? Exigir a pie, por supuesto. Más o menos a regañadientes, pero vamos. Estaba la patente. Cuando se la retiran, vamos. Entonces, hay casos en los que creo que vamos en la cuadra de Torres cuando va a salir de Ferrol, entonces exige a dos corsarios que actúen de exploración para ver si encuentran unidades inglesas o no. Y también hay un caso de un corsario español que actúa de correo entre Canarias y Cádiz para traer. Tengo una pregunta en cuanto a la marinería que tenía el corsario español, ¿cómo la reclutaba y cómo la gestionaba él? Es, digamos, lo que se llamaba gente de la matrícula del mar, era gente que eran marineros profesionales, y eso estaba obligado también, precisamente, cuando se pedía una patente de corso, una de las cosas que tenían que entregar era, digamos, un rol con todos los tripulantes demostrando que eran todos gente de la matrícula. Entonces, no, o sea, marinos profesionales. Eso puede, al final, acabó siendo un problema. Porque, claro, la marinería encontraba mucho más ventajosa en rodarse en un barco corsario que en un barco de la Armada. Y entonces llegó un momento en que los barcos de la Armada llegaron a tener problemas para armar sus propios barcos. Entonces, la marinería se puso en el talón de Aquiles de la Real Armada. No había marinería suficiente para todos los barcos que se pedían. De hecho, en los planes que había, quiero recordar que el máximo de navíos que se pedía, que se aconsejaba a Estados Unidos era 50. 50 navíos de línea era el tope. Luego, a partir de 1760 o 1770, de repente se llegaron a tener activo 80 navíos de línea. No había marinería para superar todos estos aspectos. Una pregunta que sale un poco del escenario que ha descubierto mejor libro, pero es que me ha llamado mucho la atención que estamos citando los periódicos de la época, tanto además en España como en Inglaterra. ¿Habéis encontrado alguna referencia en la prensa de cualquiera de los países sobre la captura del navío por Miguel de Manila, Covadonga, en 1743? Por supuesto. En el siguiente más magazine, Mirador donde se publican las cartas que envía Anson desde Cantón, explicando primero su desastroso viaje. Eso sí, vamos a ver, Anson, cuando hizo su viaje de vuelta al mundo, que por cierto es un libro que aconsejo leer, porque es bueno, él contrató a un defensor profesional para escribir el diario, por supuesto.
por los datos que tenían, ¿no? Entonces, en el diario de a bordo, en el relato del viaje, se nota que cuando hace la travesía entre México y Acapulco y China, entonces, eso va acojonado. Pero acojonado, porque dice, vamos a ver, yo he salido de Inglaterra con 6 navíos, regreso con uno y además con 200 tripulantes, es decir, de los 5.000 con los que parté de Inglaterra, regreso con 200 y consigo regresar. Vamos, cuando llegué a Inglaterra, consejo de guerra, me rebajan argumente y gracias. Eso si no me acusan de tiempo directamente. Entonces, claro, cuando él consigue echar mano a la avión de Manila, de repente, le van al limpio. Y cuando regresa, y además, en esa guerra que le sigo atando a los ingleses, en el 44 regresa Tyson con el galeón de Manila y vamos, todos los medios ingleses se volcaron en resaltar la gran hazaña del almirante Anson que había conseguido capturar ese tesorazo. Si lo entiendo, total y absolutamente, que el viaje estratégicamente había sido un fracaso total y absoluto. Porque en realidad su misión consistía en llegar al Pacífico, enlazar con las tropas de Vernon, que se suponía que iban a capturar Panamá, y tal, no, vamos, o sea, aquello fue un desastre total y absoluto. Pero los 5.000 que iban en los barcos, la mayoría murieron por enfermedades, ahogados, de 1000 maneras atroces diferentes. Y entonces, sí, hay, de hecho, está la carta, aquí la reproducimos, la carta que publica primero la London Gazette y luego Gentleman Magazine, publica la carta Natalia explica como lo bien que lo han hecho. Una última pregunta. Sí, las patentes como contratos que eran superiores en España, eso, y el armador. Sí, el armador. La corona y el armador, al título nominativo, el nombre y la sí, del armador. Sí, de hecho, las patentes duraban hasta que el armador detuviera de devolverlas y se acababa el contrato. O bien, que hay algunas cosas que se ven en Simancas, incluso el cambio de capitán, para que tú puedas ser un buque corsario, te habían dado la patente a un armador para un capitán. El cambio de capitán había que cambiar y se daba una patente nueva que decía el capitán. Eso os quería preguntar a continuación. Es decir, habéis mencionado la fianza que había que mantener, una tripulación técnica que había que demostrar. ¿Qué otros requerimientos eran necesarios para tener una patente de curso? El barco tenía que tener menos de 700 porque se suponía que eran los barcos tenían que ser ligeros y tal. El barco tenía que estar en buenas condiciones, es decir, el barco era revisado por la maestrata para ver que el barco cumplía las condiciones. Una cosa que no se cumplía, porque algunos barcos eran realmente viejos y vieron muchos problemas. El rol de tripulación, que decía mi compañero, y la armadores. Y la fianza. ¿Había una limitación en el número de patentes que se podían conceder simultáneamente? Porque claro, provocaban un conflicto de baja intensidad, pero muchas bajas intensidades puede escalar, no había límites, es decir, cualquier persona, cualquier armado que cumpliera eso. Y además con 23 Y mi última pregunta, ¿se concedió una patente a algún armador extranjero o tenían que ser estrictamente españoles? No, todos sin ninguna excepción. Hubo en algún caso capitanes que no eran... Hubo capitanes, digamos, por ejemplo, franceses e incluso, curiosamente, algunos escoceses. Sí. Porque eran jacobinos. Pecado que aquí le llamaban McCarthy, por seguido, pero en realidad la ciudad es McCarthy, y estuvo actuando en Lisboa durante un año hasta que había y salvó la vida precisamente por tener patente de corso y estar bajo protección de la corona española. Si lo hubiese capturado sin esta patente de corso, lo hubiera ahorcado por traidor por ser COVID.
Pues lamentablemente hasta aquí, que como siempre nos queda, yo lo reconozco, es que nos queda cortísimo. Vamos a tener que empezar a organizar más jornadas de estas, de pasarnos el día completo. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Santiago. Como no habéis hecho mención a la captura del doble convoy de 1780, ya tenéis emplazamiento para después del verano retomarlo. En todo caso, daros las gracias por venir, tanto a los asistentes como a los ponentes y los conferenciantes. Volver a recomendar vuestro libro, Historias de la Real Armada y Asociados, Prensas y Corsarios Españoles en la Guerra del Asiento. Y antes de marcharnos, a disfrutar. Próximos eventos, muy breve. Siempre hacemos lo mismo, es decir, como siempre, de redes sociales y demás. Pero el próximo, mañana tenemos la falacia del experimento Stuka. Lucas Molina Franco y Rafa Permuy nos contarán que no hubo un Guernica en Castellón. Eso es mañana jueves. Y mañana jueves, ¿no? Es miércoles, mañana jueves. Y el viernes tenemos una presentación de un libro sobre la isla de Ré, la Segunda Guerra Mundial, y es un poco también sobre lo que es el muro atlántico, ¿vale? Durante el periodo 40-44. Y bueno, pues no aburriros más, la semana próxima tenemos 3 eventos distintos, presentaciones de Zuavos, Operación Magratio 1934, es decir, vamos teniendo como siempre redes sociales. Lo vamos publicando en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí nos podéis ir siguiendo. Dicho. Muchísimas gracias. Y muy recomendable. A ver.